No puedo visualizar si se está grabando. Ahora sí. Ok. Entonces, con relación a los criterios, no sé si sea necesario quitarle esta palabra de innovadora por un comentario que estaba haciendo por ahí el doctor Jorge. Pues no sé, la idea es dejarlo como para que sea como un adicional, como un plus que le quieran dar a la estrategia que se seleccione. Entonces, con relación a este criterio de implementar una estrategia metodológica innovadora, entonces pues tendrán que tener en cuenta en la tabla de implementación. Entonces el grupo responde con pertinencia y coherencia todas las preguntas de la tabla. Entonces, el objetivo de implementación explica cómo la estrategia contribuye al aprendizaje del estudiante, perdón, el aprendizaje del estudiante, describe e identifica el enfoque pedagógico, las fases o las etapas que están organizadas de forma lógica. Es importante que tenga como una secuencia y dentro de los roles perdón, los roles del estudiante y del docente están definidos y relacionados con la estrategia y los recursos eh, seleccionados son adecuados, están justificados y se integran al diseño del curso. Pues yo lo basé exactamente con relación a la tabla que se tiene allí proyectada, la que les acabé de mostrar del anexo. En el nivel intermedio, entonces el grupo responde la mayoría de las preguntas de la tabla, puede ser que no lo diligencien en su totalidad. Algunas presentan vacíos o imprecisiones o generalidades. El objetivo de pronto de implementación, el enfoque o las fases pueden requerir mayor claridad o desarrollo, o sea que se esboce de alguna manera, pero no haya la claridad que se requiere. La definición de los roles, tanto del estudiante como del docente, y la selección de los recursos están presentes, pero no son suficientemente argumentados. No sé si necesito quitarle esta palabra de suficientemente o si para ustedes es claro de eh, que de esa manera. Y en el nivel bajo, el grupo responde parcialmente las preguntas de la tabla con descripciones incompletas o desarticuladas. Faltan algunos elementos esenciales. Puede ser el objetivo, las bases, los roles, o bien están desarrolladas de forma superficial. El siguiente criterio es el diseño de la secuencia didáctica articulada a los resultados de aprendizaje. Entonces, el grupo diligencia y articula los campos de la tabla, las fases o etapas están definidas y corresponden con la estrategia metodológica seleccionada. Eh, los resultados de aprendizaje del curso del momento intermedio, como aquí solamente vamos a hablar del momento intermedio, entonces están correctamente vinculados. Las actividades propuestas promueven una experiencia significativa y si se relaciona con los desempeños esperados y si las evidencias de aprendizaje son observables, medibles y permiten verificar el logro de los resultados de aprendizaje y si el tipo de evaluación seleccionado es pertinente, coherente con el enfoque del curso. Para el nivel intermedio, el grupo diligencia la mayoría de los campos de la tabla, pero algunos presentan debilidades en su formulación. Las fases, los resultados de aprendizaje están presentes, pero podrían estar mejor vinculados. Las actividades son pertinentes, pero poco desarrolladas o son suficientemente o no suficientemente significativas, o si no son significativas. Si la evidencia que se plantea es clara, pero puede ser no puede ser medible o no corresponde al desempeño esperado, y si la evaluación es adecuada, el tipo de evaluación sí es adecuada, pero no está argumentada. Para el nivel bajo, el grupo diligencia de manera incompleta o superficial
varios campos de la tabla faltan o son pocos precisos los resultados de aprendizaje del momento intermedio. Las actividades no promueven una experiencia significativa o no están alineadas con los resultados de aprendizaje. Puede ser que las evidencias son poco claras o no permiten valorar el nivel de desempeño del estudiante. Y el tipo de evaluación es inadecuado o no guarda relación con las actividades que se están proponiendo. El tercer criterio, formulación del plan de evaluación coherente con la estrategia y la secuencia. Entonces, para el nivel alto, el grupo diligencia la tabla, articulando cada componente, identifica los 3 momentos de evaluación, inicial, intermedio y final, describe las actividades evaluadas para cada uno, los resultados de aprendizaje del curso seleccionados son adecuados y se relaciona con las actividades propuestas. Los criterios de evaluación están bien formulados, son medibles, responden al nivel cognitivo de los resultados de aprendizaje y mantienen coherencia con las tareas o con las actividades. Las evidencias de evaluación son observables, pertinentes y permiten verificar efectivamente el logro de los resultados de aprendizaje en cada momento. Para el nivel intermedio, el grupo diligencia algunos campos de la tabla, pero presenta limitaciones en su formulación o en la coherencia. Se incluyen los momentos de evaluación en las actividades correspondientes, pero pueden carecer de profundidad o de adecuación. Los resultados de aprendizaje están presentes, aunque no siempre se articulan de manera clara con las actividades. Los criterios de evaluación son comprensibles, pero pueden no reflejar el nivel cognitivo requerido o carecer de especificidad. Las evidencias permiten identificar el desempeño, pero pueden ser o no del todo medibles y pertinentes. Para el nivel bajo, el grupo diligencia la tabla de manera incompleta o con deficiencias conceptuales. Los momentos de evaluación pueden estar ausentes o mal definidos. Las actividades evaluadas no guardan relación con los resultados de aprendizaje del curso. Los criterios de evaluación son vagos o poco medibles o no corresponden al nivel cognitivo de los resultados de aprendizaje, o las evidencias no permiten valorar el logro de los aprendizajes. Entonces, esos son los 3 criterios que se mantienen. No sé si hay alguna pregunta. Iri, yo estaba viendo ahorita, digamos, el tercer elemento, el tercer criterio, lo que estaba leyendo ahorita. Digamos tú, mira, el tercer criterio dice formulación del plan de evaluación, ¿cierto? Sí. Y el plan, el nivel alto habla es de la diligenciación de una tabla, no de la formulación del plan. ¿Sí? ¿Tú qué estás evaluando? ¿El diligenciamiento de la tabla o la formulación del plan? Pues me centré en la tabla porque como esa es la referencia y lo que se necesita es que entreguen este anexo 3 y aquí están todas las indicaciones. Sí, Irina, yo tengo la misma observación, pero en el 2 también lo tienes y eso. Sí, El hecho no es igualito. que diligencia en la tabla, es que un criterio de evaluación en un nivel de posgrado, que es esto, formación de formadores, no es si diligenciar una tabla completa o no. Es lo que está diciendo Jorge. Hay articulación entre los elementos solicitados, hay coherencia, el plan de evaluación responde, ¿sí? No es si deja espacios vacíos o no, ¿sí? En el criterio 2 también está igual. Sí, Si quieres, ponlo en la rúbrica. Entonces, no, eso hay que ajustarlo, porque eso no es que, no se trata, el alineamiento curricular no se trata de si yo dejo espacios en blanco, no, es que lo que haga tenga una coherencia, una articulación. Mira, diseño de secuencia didáctica, los campos de la tabla. El grupo de diligencia articula los campos de la tabla. En el nivel medio del grupo de diligencia, la mayoría de los campos de la tabla. No se trata de diligenciar la mayoría, todos o alguno o ninguno. Es que haya un diseño de esa secuencia didáctica que sea articulada, coherente, que se vea la alineación curricular.
El primero no me acuerdo si también tenía eso, pero el 2 y el 3 tienen eso, como lo estaba diciendo Jorge en el 3, yo lo miré en el 2 también. Mira, ahí es diferente, Sí, implementar aquí una también estrategia dice la metodológica tabla. innovadora. No, es que no es porque diga la tabla, pero mira, el grupo responde con pertinencia y coherencia a todas las preguntas, ¿sí? Pero ahí habla de coherencia, pertinencia, ¿sí? Explica cómo la estrategia contribuye. Ahí, digamos que no hay, el grupo responde a la mayoría de las preguntas de la tabla, pero algunas presentan vacíos. Eso está bien. No, Irina, este primero, es que no puedas poner la palabra tabla. No es eso, es la forma en que la usas en los otros dos criterios. Porque aquí estás diciendo primero, responde con pertinencia, coherencia, las preguntas, obvio, ¿de dónde están? Pues en una tabla, ¿sí? El grupo responde a la mayoría de las preguntas de la tabla, pero algunas presentan vacíos, imprecisiones y generalidades. Pero en los otros dos, el criterio base es que no, dale el 2 y el 3. Mira el 2. Si el 2 es el diseño de la secuencia didáctica articulada a los resultados de aprendizaje, pues eso es lo que se evalúa en el nivel alto. Entonces, el grupo presenta una secuencia didáctica articulada, yo qué sé, bueno, no, eso yo no lo vamos a hacer acá, eso lo vas a mirar tú. Lo que te estamos diciendo es que el criterio no es el grupo de diligencia, las fases o etapas están definidas y corresponden a la estrategia metodológica, los resultados. Ese primero está bien, pero mira el nivel medio. Ahí ya pierdes todo, porque tú dices el grupo de diligencia, las fases o etapas. Bueno, es que ahí te quedó mal o ella quitaste No, una es que palabra. acá le quité las tablas. Acá le quité la tabla. Diligencia a la tabla No, exacto. Sí, no. Ahí ya eso tú lo entonces ajustas esta porque palabra diligencia no va. no va. O sea, estás haciendo alineamiento curricular, entonces tendría que estar todo en eso, ¿sí? Ujú. No que si Ahora, hace todos, mire, poquitos, mire, muchos, así están Sarita, en esos dos, señor. digamos ahí como tú lo dices, mira, diseño de secuencia de entonces diseña las fases y etapas que están definidas correspondientes a la estrategia metodológica entre los resultados. Y es que tienes que articularla con el criterio, los niveles. Claro, porque eso mismo se les va a pedir a ellos. Es que en eso consiste la alineación. Entonces, esta diplomatura tiene que ser el ejemplo clave de esa alineación curricular. No, Irina, pero yo creo que eso no lo corrijas acá, sino que tú tienes que leer con claridad y ya articular lo que te está diciendo Jorge. Criterio con niveles. Ah, sí, ya lo estoy dejando acá en rojo, pues para acordarme Sí, ahorita en no, la pero pues es corrección. todo, es el criterio, el criterio 2 y el 3. Exacto. Listo. Bueno, y sería bueno colocar un criterio adicional o un criterio que hable sobre el trabajo colaborativo, o sea, participa con sus aportes pertinentes, no sé. Pues yo diría que eso hay que meterlo en todos los criterios para no generar uno más Ah, ok, de en acuerdo. todo, pero sí estoy de acuerdo contigo en que se generen todos los criterios. O la parte ¿Sí? final que diga, y participa en el foro con sus Claro, en el aportes liberal, de forma... exacto. Sí, de manera oportuna, con aportes académicos, de manera oportuna, facilitando, sí, como el trabajo colaborativo, sí, porque eso es una exigencia de esta diplomatura. Bueno, yo también lo dejo en rojo para llegarlo ahorita. ¿Necesitan ver algún otro documento o dejo de compartir pantalla? ¿O falta algo más? Pues ya entendiste lo que Tati se acaba de decir Sí, para sí, ponerlo, ¿no señora. es cierto? Sí, señora, ya lo dejé acá marcado. Porque hay que ponérselo en todo, o sea, no solo en Ujú. el nivel alto, en todos los niveles debe haber algo de la participación, Sí, sí, señora. ¿sí? Y en los tres criterios, Ajá. no solo en el primero, sino en los tres criterios en todos los niveles. Listo.
Bueno, y lo otro, pues yo no sé, yo creo que de una vez miremos esa presentación de la webconferencia. Yo no sé, como tú la enviaste el viernes, yo no tuve tiempo. De hecho, yo tenía un permiso en la tarde del viernes. No sé si ya los compañeros la No, miraron o de una vez se mira eso acá, porque pues es que con tanto sí, de para una hacer. vez. Perdón. Esta es la presentación que se tiene proyectada. Eh, lo que se intenta con la presentación es incluir, o sea, esbozar la temática para articular, que parece que no quedó mucha claridad en la fase anterior, en la fase 2, entonces se va a retomar algunos conceptos. Entonces hay una introducción. Primero, pues yo le puse el contexto institucional, pero pues básicamente lo que se quiere es como hacer una especie de dinámica para, para entender pues qué es lo que, los conocimientos previos que se tienen, aunque me imagino que ya todos deben tener muy buenos avances por el trabajo que están desarrollando en esta etapa 2. No entiendo qué es eso primero, Irina. ¿Qué es eso del contexto institucional? ¿Qué es lo que quieres hablar ahí? Simplemente como romper el hielo y a través de una diapositiva hacer unas 3 preguntas relacionadas con la temática que viene para esta fase 3. Sí, pero ¿para qué le pones contexto institucional? Introducción al contexto. Si a mí me dicen introducción al contexto institucional, yo lo entiendo como si fuéramos a hablar del modelo pedagógico, de la misión y la visión y los objetivos de la UNAD, y no es así. ¿Sí? Simplemente introducción al tema, ya, yo supongo que, porque lo que veo aquí como actividad es como eso. Eso es lo que yo veo. Bueno, No sé tú cómo lo lean los demás. bueno, entonces este es el objetivo que se tiene, que es sacado Irina, de la qué pena misma guía. vuelves a la segunda, exacto. Es que es muy importante la agenda, ¿por qué? Porque lo primero que uno empieza es con un saludo y eso es muy importante. Sí, entonces así tú empiezas saludando, dices que los compañeros que me acompañan son los docentes tales, no nos das presentación porque ya nos presentamos en la primera, pero siempre hay un saludo, o sea, cuando uno arranca una agenda, uno saluda antes de introducir el tema. Entonces, saludo. 2, introducción al tema. ¿Sí? 3, desarrollo del tema. Entonces, en el desarrollo del tema va la estrategia metodológica, la secuencia didáctica y las preguntas y cierre no son al final. Recuerda que nosotros siempre en las conferencias tenemos 2 momentos muy importantes. De hecho, ahí falta eso, ¿sí? Porque ¿qué hacemos primero? Saludamos. Luego tú tienes la actividad de inicio, que son 2 preguntas, o el rompehielo, eso que estás diciendo que está perfecto, ¿listo? Luego viene la explicación, ¿sí? O el desarrollo temático, ya es donde desarrollas temáticamente estas cosas. Se termina eso y hay un espacio de reflexiones o preguntas. Y luego retomas ya lo que se va a hacer en esta etapa. Sí, ya lo metodológico, que vale tantos puntos, que se desarrolla de tal fecha a tal fecha, que es colaborativa, sí, todo eso que tiene, pero esos son los puntos de la agenda. Porque, por ejemplo, aquí no hay explicación no se ve en la agenda la explicación de lo metodológico, o sea, de la parte como de lo que ellos ya tienen que hacer en la etapa. ¿Sí? Ahí está bien, introducción al tema, está bien. Y ya las otras todas es desarrollo.
Exacto. Listo. Y luego hay otro momento donde ya explicas eso. No, uno no explica la guía de aprendizaje, ni nosotros nunca en formación de formadores sacamos la guía para explicarla. Esa no es la idea. Es como todo el ejercicio, ya como las actividades a desarrollar o el proceso a desarrollar en la etapa. Porque el primero es un contexto conceptual o, ¿sí? Y este ya es lo metodológico en la etapa 3. Listo. Y entre eso, entonces tú terminas de explicar la parte teórica, digámoslo así, y das un espacio, ponlo ahí en la agenda para que te quede y no se te olvide y no te vayas de churreta como en la segunda, ¿sí? Hay un espacio de preguntas e inquietudes, preguntas y reflexiones o reflexiones y preguntas, ¿sí? Entonces la gente ahí hace aportes o pregunta cosas que de pronto no le quedan claras. Y lo mismo cuando se te termina de explicar todo lo de actividades, sea otro espacio, preguntas y cierre. Ahí puede ser en esa última, preguntas y cierre. Bueno, yo aquí tengo una reunión y ya ahorita regreso. Listo, entonces, de acuerdo pues a las sugerencias, entonces quedaría de esta manera. No sé si hay algún otro aporte, si hay algo que quitar, poner. Y no es fase 1 contexto. No, tú no tienes fases, tienes etapa 2, donde, ¿sí me entiendes? Yo no sé por qué pusiste fase 1, si no hay fases dentro. Y así se fue en la, en la, en la apertura del foro. En ese mensaje también, en unas partes etapa, en otras fases. Y en esta diplomatura solo hay etapas. Es etapa 2 o sea, todo es la etapa 2, el contexto de la etapa 2 es lo que vas a explicar y luego las actividades desarrolladas en la etapa 2. ¿Sí me entiendes? Porque dice fase 1, fase 2. Es que su merced me está diciendo que se llevan a cabo dos momentos. Sí, Por correcto. eso, No, pero son los momentos de nosotros al interior en formación de formadores. Eso no es para ponerlo ahí. Si tú pones fase 1 contexto, estás desubicando al participante. ¿Sí? Además, yo no dije en ningún momento fase, nosotros desarrollamos dos momentos. Fase es como si fuera la fase o etapa que estamos entonces le viviendo. escribo un momento. No, no hay que ponerle eso, simplemente saludo, contexto conceptual, ¿sí? Lo has visto el año pasado también lo hacíamos así. Luego preguntas, luego actividades a desarrollar en la etapa 2 ya. Todo es de la etapa 2 porque esta es una web de etapa 2. Eso, actividades a desarrollar en la etapa 2 y preguntas e inquietud y cierre. Digamos que esa es nuestra secuencia siempre en las web. Puede quedar así. ¿Hay alguna otra observación? Sí, así soy. Entonces, sí, contexto conceptual o dejar solamente contexto, ¿ya? O abordaje temático, una cosa así. Sí. Sí, sería mejor abordaje temático. Mm. Y Sí, porque es una cosa general. en actividades a desarrollar, solamente eso, quitarle aparte en la etapa, sino actividades a desarrollar. ¿Le quito qué? Que cambies contexto conceptual por lo que te acaba de decir Tatis primero. Abordaje. Temático. Y donde dice Luis, que le quites en la etapa. Simplemente actividades a desarrollar.
puede quedar así. Creo que sí está bien así. Sí, dale. Continúa. Bueno, entonces lo que les comentaba, lo que se No, pero en la plantea primera diapositiva, ponla porfa, en la que sigue ahí, en la 3 que tú tienes como 3, no, en la 3, en la 3, en la 3. No, en la 3. Mira lo que dice ahí, objetivo. Diseñar una propuesta es qué. ¿Ese es el propósito de formación? ¿Es qué? ¿O esto es qué? Porque nosotros no manejamos objetivos dentro de las diplomaturas. Entonces no sé por qué la palabra objetivo arriba. Para mí esto es como el propósito, esto es que, Irina, o es el resultado de aprendizaje de esa etapa. lo tomé con las palabras de la evidencia de aprendizaje. No es exactamente la misma evidencia de aprendizaje, pero tomé palabras ¿Cuál es concretas. el resultado de aprendizaje de esta etapa? Está ahí en la guía que nos mostraste ahorita. Dice plantear una solución pedagógica integral mediante la estructuración de una estrategia metodológica innovadora, la secuencia didáctica y el plan de evaluación. Entonces, mira, yo no sé qué piensan los compañeros. Uno, no manejamos objetivos. Eso no está en la alineación curricular. Entonces, o pones acá el resultado de aprendizaje exacto de la etapa o, o obvias esto, para mí, en mi concepto, porque todo lo que pongas de más que disperse al participante, entonces ya Mejor genera ruido. dejar solo el resultado de aprendizaje de esa etapa y ya. Mejor dejo acá saludos para no borrar la diapositiva. Bueno, yo lo que tenía proyectado era hacer un saludo con ese mensaje. Según lo que ustedes me dicen, entonces este objetivo, esto no va. Pues yo decía era porque iba a introducirlos en un juego, entonces pues quería como que supieran pues qué era lo que se pretendía. Es simplemente entrar a esta aplicación y responder 3 preguntas sencillas. ¿Y cuáles son las preguntas, Irina? Porque es que mira lo que pasó en la 2, que hubo una falla también grande en eso. Tú hiciste muchas preguntas, creo que eran como 6 preguntas, y como la gente no empezó a participar desde el inicio respondiendo la primera, tú dijiste, listo, entonces al final la retomamos, y al final nunca se retomaron las preguntas. Entonces, eso son muchas preguntas. Uno coge una pregunta, máximo 2, y ya, como que hablen del tema, y sí, pero no más de eso. Entonces, por eso, pues chévere que si nos muestras las preguntas para que podamos conocer como toda la Pues presentación. realmente como les envié la diapositiva, pensé que de pronto tenían la inquietud, pero sí, miremos de una vez. No, pues como te estoy diciendo, yo por ejemplo el viernes yo no estuve en toda la tarde y el lunes fue festivo, o sea, hasta hoy, y por eso se decide revisarlo aquí en comité. Pues ninguno tuvo el tiempo para hacerlo.
Miri. Ya es que estoy con- Irina, nada que aparece en las preguntas ni nada. Esta primera pregunta. No, es que no estamos viendo las preguntas. Estamos viendo la pantalla igual con la diapositiva. Esta herramienta, uno puede hacer varios tipos de preguntas y esta es para identificar, pues, de acuerdo con la pregunta, pues, cuáles son como las palabras que más se van a repetir, depende el número de participantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos considera son fundamentales al elegir la estrategia metodológica de un curso académico? La siguiente pregunta, entonces, ¿cuál de las etapas, cuál de estas etapas considera es la más retadora o innovadora, no sé, al momento de diseñar un curso académico? Entonces, las opciones son elegir la estrategia metodológica, construir la secuencia didáctica, definir el plan de evaluación, integrar coherentemente los tres elementos. Y la Entonces última, arriba en la disculpa, ahí hay un errorcito en redacción en la 2. Si la respuesta, si tú miras acá, ¿cuál de las siguientes etapas? Y tú al final, que es la última, la positiva, o integrar coherentemente los tres elementos. Entonces serían elementos. ¿Cuáles de estos elementos considera son los más retadores al momento de diseñar un curso académico? ¿O cuál de estos elementos considera es el más retador? Y cuando les dice retador, bueno, pues porque es porque un es, reto, solamente quise, porque es un reto. sí, es el más, es él. Quítale, no, está bien, es él. Es ahí donde hay que cambiarle. Es el más retador con A. Quítale la A al momento de diseñar un curso académico. Retador, quítale la A a retadora. Es que dice retadora y es retador porque es elemento. Y no se me ocurrió qué otra palabra ponerle acá, porque es el más importante, el más, no sé. Pues sí debería ser el más importante, porque se supone que el más importante es la integración de todos, porque el retador a mí me parece más difícil, por ejemplo, si me preguntaran a mí, no sé, detallar el plan de evaluación siempre va a ser como el más difícil, pero si le preguntan a Jorge puede que él diga, no, el más difícil para mí, porque el reto es que se me genera dificultad. Entonces, queda mejor como así como lo estás planteando. ¿Listo? Perdón. Y la tercera pregunta es, en una palabra, ¿cómo describiría su experiencia en el diseño didáctico de un curso? Y que se espera que la gente diga, ¿cómo describiría? No entiendo. Una palabra, por ejemplo, Sí, una palabra. desafiante, Ajá. Ok. Sí, una Listo. palabra. Esas serían ¿Y las la, tres. y la primera cuál es lo que dice? Discúlpame para mirarlo. ¿Qué elementos considera son fundamentales al elegir la estrategia metodológica de un curso académico? Quítale el son, simplemente qué elementos considera fundamentales.
Listo. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Sí, me parece buena la dinámica. Listo. Listo, Viri, dale. A ver, sigo, pues simplemente estaba pensando, era pues hacer como una cosa diferente. No, y está muy bien ese, pero yo no sé si es un mapa de percepciones, yo no sé si eso se llama un mapa. Pues precisamente como me puse a indagar qué herramientas era y pues Y se llama así, listo, no, si se llama así no hay ningún problema. la misma herramienta me arrojaba ese nombre, pues por eso lo dejé Ok, de esa listo. Sí, manera. eso también le llaman nube de palabras, pero sí, mapa de Sí, percepción, algo creo que así, me suena más Ok, bonito, sí. listo. por lo de Listo, percepciones. Entonces yo me puse a buscar pues qué listo, herramientas listo, podía. listo. Continuemos porque no, o sea, ya listo, está muy bien, si es así. Entonces, como su merced la vez pasada me hizo la acotación que en ninguna parte se había hablado del núcleo problemático, Mm. entonces quiero retomar pues ese tema. No, Irina, ahí sí, yo ahorita estaba adelantándome aquí mientras tú corregías allá viendo en pantalla. No, a mí no me parece que ya eso vaya, eso ya no es pertinente. Uno tiene que mirar en qué momento es, como tú vas a tener otras dos cortes de gestor. Esto ya sabes que lo pones en la segunda webconferencia. Acá ya hace ruido, porque esto era para definirlo en la segunda fase. En esta tercera fase esto ya no es relevante, ni importante, ni nada. Entonces, estas diapositivas no las deberías borrar, tú deberías tener este archivo y luego cuando estés organizando la segunda conferencia de la segunda corte de la diplomatura, poder colocar este tema. Que habría que hablar de núcleo problemático, núcleo integrador de problema, porque no solo el núcleo problemático, hay núcleo integrador de problema. En eso se basan todos los programas de esta universidad. Listo. Entonces esta la quito. Sí, yo me las llevaría, o sea, como te digo, para organizar en la Esta segunda. de competencias tampoco se necesita entonces, No, porque eso ya lo hicieron. porque Imagínate, eso eso es es de la del segunda. anterior. Sí, no. No sé si esta también, porque esta también fue de la segunda. Pero, bueno, sí, no, porque uno podría hacer es como hacer una reflexión de lo que vimos en la etapa 2, entonces tú podrías decir, bueno, acorde a lo que vimos en la etapa 2, recordemos que vimos esto, o Digna. sea, yo pienso que ahí podríamos meterlo por ese lado como para darle ahí o sea, o por lo menos eso es lo que yo hago en mediador. Hablemos de la fase 3, de la fase 2, hagamos una reflexión. Entonces, de pronto, recordemos que en la etapa 2 vimos esto y esto, los resultados de aprendizaje, ustedes los armaron. O sea, como hacer un recorder y pues no le vería nada pues como malo, pero antes al contrario, un Sí, recuerdo. pero entonces, como lo está diciendo Tati, solo una diapositiva, porque es que aquí ya vamos en 4 diapositivas sobre ese tema. Ah, Y ok, no, Esta y sí, porque esta no es la vamos a misma. hablar del tema. Esta y esta es la misma, sino que aquí primero se habla de los resultados de aprendizaje del programa y acá del curso, Mm. pero es la misma. Y luego, Solamente estoy cambiando la imagen, porque ok. voy a hablar de los dos. y luego esa cuál sigue. Después de los resultados de aprendizaje siguen los contenidos asociados. Estas imágenes, pues le Los pedí fue a contenidos también los hicieron en esta otra. esta también, sí, son de esta etapa. Entonces no sé si eso se... No, es que lo que dice Tati es uno puede hacer un recorderis con algo rápido, Exacto, pero sí. no con esa cantidad de diapositivas, porque no es un recorderis, es una lección. Y aquí nos vamos a centrar en la etapa 3. La 2 ya quedó como quedó. Esto te va a servir toda para la segunda corte de la 2. Bueno, ¿Sí? aquí sí empieza con la estrategia metodológica. Perdón. Entonces no sé si quitamos estas tres No, esas, anteriores. por eso, mira, hay que hacer lo que está diciendo Tatis. Esas 3 te sirven para la otra, pero sí hacer una como de recorderis, ¿no es cierto? ¿Cómo venimos transitando? En la primera unidad se trabajó esto, en la segunda vimos esto, la articulación, y ahorita desembocamos en esto, que ya tiene que ver todo con la estrategia metodológica, ¿sí? Ujú. Sí, señora. Pero esas otras te sirven para la presentación de lados. Listo. Estuve revisando nuevamente y ¿Puedes vi volver pues a poner la anterior, que es la estrategia metodológica?
Eso es muy importante que refieras quién lo dice, si es la UNAD, si es el fulanito de tal, ¿sí? Buscar es muy importante buscar varios conceptos o definiciones. Estos los saqué de los lineamientos. Entonces eso hay que poner ahí, quién lo dice, es la UNAD en 2014, en 2020, en 2000, donde sea. Y buscar otros referentes. Eso es muy importante porque tú tienes unos referentes bibliográficos que los pusiste en cada etapa precisamente porque soportan los temas. Entonces, ¿quién más define eso? Listo. Pero ven, no terminemos ahí porque es que tú pones un ejemplo y yo estoy mirando ese ejemplo. No entiendo. No entiendo el ejemplo frente al tema. Creo que en la 10 hay una cosa, espérate, yo miro. Yo no sé los compañeros si van mirando también, porque yo no sé, Iri, a mí me parece que cuando pones un ejemplo de saberlo explicar muy bien. Yo no sé si este es un tema que tú manejes, ¿sí? El de ese curso. Sí, No, ética. no. Bueno. ¿Por qué? Porque es que yo estoy hablando de la estrategia metodológica. Dice que es un conjunto planificado de técnicas, métodos, recursos que orientan el proceso de aprendizaje hacia el desarrollo de las competencias del saber, saber hacer y saber ser. ¿No es cierto? Solo dice lineamiento más los otros que vas a poner. Si tú pones un ejemplo, tú tienes que poner un ejemplo que valide eso que está diciendo la teoría. Entonces yo cojo un curso, voy a decir algo, gestor de curso en ABA, y hablo de la estrategia metodológica de gestor de curso en ABA. ¿Por qué? Bueno, este no es el ejemplo porque sabemos que el estudio de caso no fue el pertinente, ¿sí? Sí, pero uno tiene que saber de qué habla acá, porque entonces tú hablas es del curso, del resultado de aprendizaje, de la aplicación. Entonces sabemos que la universidad está diciendo hoy que las estrategias metodológicas todas se desarrollan ya bajo etapas, fases o escenarios. Entonces ahí debería aparecer eso, si es que lo vas a hacer así, si es que vas a coger un ejemplo. Pero tienes que fundamentar muy bien que ese ejemplo, por ejemplo, ¿por qué en ética profesional en entornos digitales, dónde está ese saber, dónde está el saber hacer y dónde está el saber ser? Porque debe estar articulado a los conceptos que tú pongas allí. ¿Sí? Listo. Si no, no pongas, más bien pon y que ese que en el título es tildado y va con signo de interrogación, que es una estrategia metodológica o que, sí, porque ahí falta luna, que es una estrategia metodológica, arriba en el título que lo acaba de ver. Listo, entonces todas esas cositas y más bien busca otros referentes teóricos para uno poder explicar, porque uno no sale a leer lo que pone ahí, sino mire, este autor o este tal, generalmente en la literatura se refiere que una estrategia metodológica es esto, sin embargo hay autores que dicen que es esto, ¿sí? Pero lo común es que desarrolla competencias y bueno, eso es lo que uno explica, digamos, ahí como teoría. Y ya viene lo que sigues ahí, que está bien, pues digo yo lo de, sigue tranquila. No ha pasado la diapositiva todavía. ¿Digo? Sigue, sí. Sí, porque ahí vas a poner más conceptos, eso es todo, o definiciones. Listo, entonces cuando uno pone esta churreta de cosas, hay que explicarlas. ¿Sí? Es como una estrategia, ese logro de competencias del saber. ¿Cuáles son esas competencias del saber que debe tener una estrategia metodológica para impulsar en un curso académico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace la estrategia metodológica para promover esa reflexión crítica o etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí eso habrá que explicado, considera el contexto educativo y las características del grupo de estudiantes. Esta, por ejemplo, esta tercera, ¿cómo la explicaríamos? Considera el contexto educativo y las características del grupo de estudiantes. Hablamos solo de la estrategia metodológica. ¿Cómo la explicaría, Siri?
Porque es que yo, la consideración del contexto educativo y las características del grupo las tengo que tener en el momento en que yo digo, voy a diseñar un curso académico. Por eso me voy al documento maestro del programa. Por eso me voy al perfil de egreso del participante de ese programa. No solo en la estrategia metodológica. Pero si aquí lo pones es porque estás en capacidad de explicarlo. Entonces, si no, ponlo en rojo si no te acuerdas bien cómo sería la explicación y luego mira si sí o no. Es muy importante en el otro, pues, como ponerlo en el orden en que va. Nosotros terminamos en la unidad, en la etapa 2, hablando de los contenidos. Entonces, ¿con qué se articular esa estrategia metodológica? De los contenidos. Con los contenidos propuestos. Bueno, no, con la secuencia didáctica está muy bien porque la secuencia didáctica son las fases, etapas o escenarios. Y con el último, con el plan de evaluación. Ay, ¿qué es esto? A ver, personal. Listo, yo no sé si ya tú miras. Yo no sé el tipo de cursos, si uno habla de cursos mixtos. Yo no conozco ese término directo acá en la UNAD, no sé los compañeros. Que No, los cursos son estás teóricos, de prácticos, inglés. mixtos. No, no había Eso por escuchado. acá más adelante. Que no me acuerdo lo que te mire lo de- No, lo importante es que tú lo puedas explicar. Dime un curso mixto en la UNAD. Yo conozco los teóricos, los prácticos, los metodológicos, ¿no es cierto? Pues Que los creo que Sí, faltan. metodológicos mejor son los hablar que de falta acá. metodológico, no hablar de mixto. Sí. Sí. Pues más que todo, ahora que sí, igual yo tengo que gracias también por el acompañamiento, no era fácil encontrar la logística con todo lo que estaba sucediendo. Y pues tú también lograste acompañarnos y brindarnos como ese apoyo. Entonces también muchas gracias y el equipo sí, la verdad, me pareció muy chévere. Yo te quería decir, no, pues tengo como un par de estudiantes muy insistentes, ya después de que les centralicé notas, de que ellos habían actualizado sus links, habían actualizado sus carpetas, entonces, pues la verdad, yo no sé si tenemos en cuenta ellos para revisar. Listo, sí, yo no sé, yo creo que está bien ya. Sí. Esta es la clasificación. Entonces aquí solamente se va a hablar de algunas de esas estrategias, las que están referenciadas en el libro ese en el libro de la UNAD. Hay un libro específicamente, un material que habla específicamente de las estrategias metodológicas, entonces traté de esbozar pues, las que aparecen ahí referenciadas. ¿Cuáles son? No más, solamente las estoy mencionando. Yo no sé ahí si yo no me centraría en ponerle la explicación, porque digamos en la aprendizaje se llaman proyectos, no solo se busca construir un producto concreto, sino que está basado también, o sea, cuando hacemos proyectos es sobre la vida real, sobre las comunidades, sobre lo que sea, ¿no es cierto? Entonces no sé, no sé, no sé
Sí me parece que hagas como un abanico, así como está en la imagen, que tú digas Ujú. aprendizaje, de hecho hay que meterle más aprendizaje basado en proyectos, digo, en escenarios, ¿sí? Hay que poner, yo no sé si una estrategia metodológica es el aprendizaje autónomo y autorregulado. Yo no conocía esa estrategia en los años que llevo mirando acá en la UNAD. Yo no conozco ningún curso que esté apoyado en esa estrategia metodológica, pero pues me corrigen los compañeros. Yo creo que además de mirar las estrategias como tal, mirar la profundidad que tienen. Por ejemplo, pues la basada en tareas, que es la que todos utilizan, pero pues digamos que esa es muy básica y se puede utilizar para los básicos comunes, pero pues a nivel de profundización es mejor los de proyectos, los de escenarios, los de casos, que pues son como más profundos. Es correcto, sí, comparto eso con Jorge. Irina, pero no es que quites lo que nosotros estamos diciendo. Yo te estoy interpelando como una profesional a ti que pusiste eso del aprendizaje ¿qué? Autónomo y no sé qué, autorregulado, pues porque si eso está en alguna parte, tú tienes que saber defender de dónde está. Que es que eso no es que Jorge dijo yo quito, Sara dijo yo quito, Tati dijo yo quito, no. Yo creo que pues hay que tener un criterio. Si tú me dices a mi aprendizaje colaborativo, yo tampoco lo tengo como un tipo de metodología, de estrategia metodológica, no lo tengo. Pero pues tú misma estás diciendo eso está en un documento tal, entonces pon ahí en qué documento. Y tú sustentas eso frente a los participantes. Porque puede que los que no tengamos la información de punta, en este caso sea yo, que es, Listo. La Igual yo idea creo es que hay agregar otras. muchas estratégicas, pues, tú lo acabas de decir en el título, más comunes, ¿sí? Igual hay, como tú lo dices, y creo que en los referentes de la unidad 2 hay varios incluso. Entonces, qué bueno que tú digas, bueno, esas son algunas, qué características, digamos, el aprendizaje basado en problemas, tú lo decías ahorita, cómo basar un problema, que el diseño del problema, cómo está desarrollado, qué busca en el estudiante, y eso puede utilizarse para para procesos de cursos, de investigación que te permitan hacer tal cosa, ya, algo sucinto, pero que sí le sirva al estudiante para saber que hay diferentes tipos de estrategias metodológicas y que se deben de aplicar de diferentes formas. Entonces, como que yo entiendo que tú aquí no tengas que mencionarlas todas, tú les puedes decir, mire, hay demasiadas, hay tales, pueden referenciarse en los referentes bibliográficos, hay otras, pero pues que dos o tres que tú les veas las características sería como bueno. Entonces le agrego una descripción a cada una y un ejemplo, o no entendí. Pues Siri, como para, o sea, digamos, ¿tú qué quieres que veamos acá? Hicimos de clasificación de estrategias metodológicas más Pues comunes. simplemente quería mencionar algunas. Listo, Simplemente, por menciónalas. eso dije algunas. Listo, perfecto. No Menciónalas, pero centrarme en ninguna porque se supone que ellos tienen que seleccionarla, mm, ¿cierto? Y ya hicieron un primer ejercicio. De hecho, ya ahorita terminada esta fase uno ya eligieron cuál era la estrategia y debieron haber hecho como una investigación. Entonces, por eso no sí, en la quiero etapa 2 ya la eligieron. mm. exactamente. Entonces, por eso simplemente quería era como Sí, hacer como como un... mencionarlo, sí, sí, sí. Entonces, esta puede quedar o de pronto pues se puede ir esta diapositiva. Y Yo aquí creo, lo que estaba Iri, intentando, para mí sí es importante que las menciones. Ah, mira que incluso aquí ya las tienes ya. Ah, eso está mucho más divertido. creo que aquí solamente se puede mencionar la estrategia, la descripción, como tú lo estabas planteando, pues cuál es el tipo de curso. De pronto voy a revisar con más detenimiento estos tipos de cursos para que no se vaya de pronto ningún error.
Y no sé si esto pueda ir o de pronto confunda más a los participantes. Este de aquí hay unos que yo realmente no manejo y no sé si puedan ir y sería solamente referenciar como la fuente de donde saqué esta información, no más. Me puse para recopilar de varios materiales, de varios libros y eso. Yo creo que aquí lo que tú Yo buscas le es... quitaría la categoría. Yo le quitaría la categoría. Dejaría Sí. solamente estrategia metodológica, descripción general, tipo de curso y potencia el desarrollo de, me parece chévere. De Eso resto ya creo yo que creo es que como, en eso te dirías de hacer énfasis, en la potencia al desarrollar. Listo, sería solamente quitar esta parte y entonces esta sobraría, esta anterior, sí, digo sí, yo. dejar sola, sí, sí, me parece, sí, porque igual ya se mencionó en ellos escogieron, entonces Ujú. quitar la otra y dejar solo esta, eso me parece. Listo. Y con eso ya se terminaría la estrategia metodológica para dar como un brochazo así general y concretar algunas preguntas, no sé, algo que de pronto esté pendiente y seguiremos con la secuencia didáctica. No interrumpas porque yo creo que es mejor seguir toda la parte teórica. Cuando ya finalices todo lo teórico, abres un espacio de preguntas y luego abres la parte de la actividad. Porque si tú haces interrupciones, esa web se nos va en 3 horas. Entonces, mejor cuando ya finalice toda la parte teórica, ahí sí abres un tema de preguntas, inquietudes y luego sí retomas la web con lo de la actividad que ellos tienen que hacer. Listo. Para hablar entonces de la secuencia didáctica, solamente pues hablarles de las fases. Aquí es importante pues cuál es la actividad que se va a desarrollar en cada una de esas fases o momentos. Momentos es como está definido en la guía. Cuáles son los recursos que van a utilizar y el tipo de evaluación o la evaluación que se tiene proyectada para desarrollar de acuerdo con esos momentos. Esta imagen Sí, yo sí es creo que es sacada. importante poner la palabra momento y no fase, Irina. Inicial, intermedio y final siempre son los momentos de la evaluación. Ujú. Y eso, digamos que todos conservamos como ese lenguaje. Y ese es un ejemplo que tú, no, devuélvete, porfa, ese es un ejemplo que tú quieres poner, ¿no es cierto? ¿Cuál? Esto que está aquí, momento, actividad, recurso, evaluación. Ese cuadrito es un ejemplo. Ah, sí, señora. Sí, ese es un ejemplo. Bueno, porque aquí hay una cosa que no es, bueno, no sé si siguen la otra, si quieres muéstrame la otra. Y la otra. Aquí ya son las Ah, evidencias no, de entonces proyecto. dale a la primera de secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque antes de yo explicar un ejemplo, debo explicar como con suficiencia qué es la secuencia didáctica. Aquí solo estás dando un concepto, pero como se dice ahí mismo, se estructura en fases alineadas con el verbo del resultado de aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que explicar ahí, porque aquí empiezas, eso en los momentos de la evaluación, ya con actividades, con recursos, con evaluación. Eso no es la secuencia didáctica, eso que tú estás presentando en este cuadro no es la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es, yo cojo una estrategia y esa estrategia la que, para no decir divido, pero esta no es la palabra, y la divido en unas fases, en unas etapas, ¿sí? En unos escenarios, de acuerdo a la estrategia metodológica que escogí.
¿sí? Entonces hay una etapa inicial que siempre será la de presaberes o saberes previos actuales. Hay una, como hiciste aquí en el ejercicio de gestor, hay una segunda etapa. Entonces hay que hablar es de, o sea, cuando pongas aquí el ejemplo hace en términos de que escojas una estrategia y a esa estrategia le saques la secuencia didáctica para que ellos sepan el ejemplo, ¿sí? Porque aquí no Listo. están, por ejemplo, en este cuadrito, que está interesante, pero no aquí no es pertinente en este punto, seguramente más adelante, aquí no está eso que se está diciendo en la definición. El título también le falta la tilde, le faltan los signos de interrogación para que lo mire ya en toda la presentación después. ¿Listo? Listo. Entonces, si tú pones ahí un ejemplo, tiene, bueno, está articulada, esas etapas que puse están articuladas al resultado de aprendizaje, a los resultados de aprendizaje que se propuso. Entonces es importante que mires porque en esas dos imágenes no dan cuenta de la secuencia didáctica, las dos que hay, digamos. No, y sabe que era lo bueno que tiene este que para hacer eso No te entendí en este caso. No, en ese no estoy hablando todavía del otro, sino que tú lo Ah, pasaste. del otro. Qué pena. Tranquila. Que no he encontrado. Entonces, mira, en esta segunda, el cuadro que hay a la derecha mía, acá en pantalla, mira, allá hay una alineación. Mira cómo se ve esta alineación clara, ¿sí? De cómo se llega, pero este del otro lado no da cuenta de esto. Hay que trabajar primero la secuencia y después de la secuencia mirar la articulación con los otros elementos que ya se llevan en la alineación curricular, que son los que están aquí en este cuadrito donde dice 1, Estos que 2, está 3, acá, 4, 5. No, eso no. Ese te servirá más adelante, pero no aquí. no acá. Aquí todavía no has dicho, o sea, solo has declarado una definición y no has Sí. explicado qué pasa con esas pasadas. Si yo cojo tal estrategia que la acabas de explicar en la 9, con ese cuadro tan completo, entonces, ¿cómo sería el ejercicio? ¿Por qué etapas? Porque yo no, por ejemplo, en la de tareas, yo no pongo etapas. Es tarea 1, tarea 2, tarea 3. Si cojo escenarios, este escenario 1, escenario sí. Eso es lo que hay que explicar aquí para darle la articulación a los participantes. Listo, ya entendí. Listo. Ok. Ahora sí la otra, tranquila. Ay, pero yo les iba a pedir, Far, que si hacemos una pausita. Y de Sí, acuerdo. paremos 10 minuticos y volvemos. Listo, Gracias. vale. Chao.
Hola, ya volví. Por acá estoy, esperemos a que todos lleguen. Ah, listo, Jorgito, ¿tú cómo vas? Bueno, me comí unos chicharrones que no debía. ¿Verdad? ¿Por qué? Ay, con el comité de comunicación y esa cosa. Mm, Pero bueno, poco a poco va resolviendo. ay, sí. Sí, cada cosa va saliendo. Así es. Mm. Yo mañana tengo una actividad aquí toda la mañana de carácter obligatorio. Oye, Entonces, como que las actividades en las zonas y en los centros comen bastante tiempo. sí, total. Mm, sí, sí. Sí, eso hay mucha cosita, porque como hay despliegue estratégico, entonces hay un taller y pues yo mañana tenía el permiso de cumple, pero igual hoy hablé con No el me digas director. que mañana 4 te estás cumpliendo años. Nadie lo Y sabía. mañana cumple Sarita. Pero no lo puedo, no me puedo quedar en la casa. Pero ¿Verdad, bueno, Saris? Porque se No, acerca el... mire, ahí les pongo. Ahí les puse por qué. No, qué pereza. Hmm. Entonces hoy que vine, pues hablé con ellos. Todos vencen al 30 de junio. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente y realicemos eso, pues a partir de, supongo que de esta semana o por tardar la otra, hacer esos 4 cursos. Si tenemos preguntas, pues ahí nos contamos entre todos a ver qué. Bueno, pasando al punto de mediador, entonces les voy a compartir pantalla. Primero, pues la aprobación estuvo en un 98%. No sé si ahí están viendo el Excel. Sí, Tatis. Estuvo un 98% de aprobación, aprobaron 396 participantes, 4 no aprobaron, que fue 2 personas, el promedio fue de 4.9 y no presentaron ni una sola actividad, 3 personas, hasta el momento pues no se han reportado. O sea, de los 4 que perdieron, No, 3. aparte. Ah, ok, aparte. 4 perdieron porque pues dejaron de presentar actividades, les quedó uno en 260, otro en Excusa justificada. 360, otro 80. Nunca volvieron a aparecer, me dijeron. Y 3 personas que en definitiva no presentaron nada. Ok, ya. O sea que fueron 7 en total. Exacto. Ok. Sino que como estos no presentaron, uno los deja siempre por aparte porque el sistema no los cuenta. Y el promedio fue de 4.9. O sea, Muy alto. pues, Muy alta la aprobación y muy alto el promedio. sí, obviamente todo iba a subir así. Sí. Con relación ya pues como a la encuesta y a las actividades, pues se ve que todos hicieron pues, o bueno, no sé si todos, pero lo que dice allí en las actividades, pues se ve que todos hubo visualización de todo, pero de los primeros pasos, 869 visualizaciones, de la agenda 845, de los acuerdos 1099, 406 usuarios, 409, ahí están el número de usuarios que entraron. Por ejemplo, los tipos de acompañamiento, 316 usuarios, que es donde están las grabaciones de la web, en la de sílabus 387 usuarios. O sea, en promedio, casi todos entraron a todo. Mira, a la presentación, 396 usuarios, a la guía de la fase 1, 396, a las referencias. Sí, el de menos es el sílabus. Exacto, 397, el cuestionario 408, la fase 2, 394, igual aquí la referencia, los recursos. En términos generales, casi todos hicieron los recursos, pero por ejemplo aquí en este, no todos los usuarios los hicieron 392, un poquito menos. Lo mismo, bueno, las referencias también. Claro que como ustedes se dan cuenta, pues la aprobación fue 396, entonces uno se da cuenta de los 3 que no entraron nunca, de los, ¿sí?
Pero ya aquí empezó a disminuir drásticamente. Yo creo que al darse cuenta que los cuestionarios se podían resolver sin necesidad de pronto de ver tanto los recursos, empezó a bajar. 381 usuarios, 378, las referencias 379, el OVA 378, pero sí la evaluación 406. Igual acá baja mucho más a medida que va bajando la 376, 372, 377 referencias, 379 LOA, la fase 4, bueno, sí, 406, igual acá. En la encuesta de satisfacción la presentaron 392. En la encuesta, pues en términos generales, digamos que el informe de la encuesta es bastante positivo, digamos que solamente algunos comentarios que pues sí se estuvieron en cuenta con relación a las preguntas, que ya se pasaron todas las bases de datos de las 5 fases, se cambiaron todas las preguntas y se aumentaron. Se aumentó el nivel de complejidad, ya todas se las pasé a Luisfer para que las suba, pero pues aquí se puede ver que, digamos que del número de respuestas, pues digamos, el promedio es hasta 4, es 3.8, en las estrategias de acompañamiento docente, esto hay que cambiarse también, esta encuesta de satisfacción, porque obviamente aquí hacen preguntas que no vienen al caso. Entonces, por ejemplo, el acompañamiento por parte del docente fue oportuno, por allí abajo un comentario que dijo, no, pero si esto era autodirigido no necesitaba acompañamiento docente, o sea, sin embargo, pues las respuestas, la mayoría fueron positivas, 3.8, 3.8, 3.8, por aquí una persona, pues siempre, que no me permitieron realizar el cuestionario, bueno, en fin. Bueno, aquí ya esto es en gestión del conocimiento. Aumentó. Déjame, ¿por qué me sube así? Después de acompañamiento docente viene gestión del conocimiento, que igual es de 1 a 4, 4 es lo mayor, el promedio fue también igual 3.8, en los contenidos fueron pues pertinentes. Adivinen a quién no le gustaba. Adivinen a quién Estudiante dijo. favorito. Sí. Adivinen quién fue esta respuesta. Que casi pierde. Sí, y casi todo fue todos en esta, fue la única que salió como entre 7, porque pues dice esto, y eso obviamente tienen la razón, la actividad del primer facilitar la comunicación y el trabajo en equipo, y por allá en otro lado dijeron, no, pero si aquí no, nosotros no tenemos trabajo en equipo, o sea, a ver. Perdón, listo. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, pues hay que modificarla porque no hay que trabajo colaborativo. Aquí la diplomatura cumplió con sus expectativas, también bajó 4.6, estuvo bastante repartido el 1, el 2, el 3, el 4. De pronto esperaban algo más. Bueno, algunos dice, bueno, aquí a algunos les gustó que no hubieran trabajos colaborativos. Mire, esa persona dice que en repetidas ocasiones reporté dificultad para responder el cuestionario de la fase 4 y nunca me respondieron. No sé quién fue esta persona, de quién fue ese estudiante, pero pues igual pasó, pero, o sea, yo no sé a quién a veces los estudiantes se comunican que dicen que no les responden. ¿Qué sabes qué están haciendo, Tatis? Ahí, como ellos les aparece cuando van a ingresar, ahí les aparece la opción de reportar incidente técnico.
dan clic allí y allí les llega, bueno, no sé quién, y dice que ellos no tienen ni idea, que ellos no tienen nada que ver con eso, después los mandan, hacen un recorrido y la cosa más impresionante, pero no le escriben directamente al Sí, docente o al entonces, director. Luis, pero toca hacer énfasis que hay que escribirles al docente o al director por correo interno, porque la verdad es que sí, varias personas me dijeron, no, es que yo le escribí a otra señora por ahí diciendo que necesitaba una habilitación, y yo, Sí, sí, son unas cosas súper locas. una cosa que escaló por allá con el líder zonal, ¿no? Pero Y si es ella que ni eso es siquiera, y yo nunca supe que ella estaba solicitando eso, y si no me escriben ujú, a mí, le escribió directamente a John, y el líder es, zonal de Zona Amazonía le escribió a John, y eso fue sí, que esta fue hasta me ha consejería pasado una cosa. en varias que hacen eso, como ellos como que se lavan las manos y mandan de Ujú. una vez que copia con correo, mejor dicho, falta que le manden copia al rector. Pero Sí, sí, y uno es el último que se entera. exacto, entonces como que volver a retomar esa parte. Bueno, la mayoría de los comentarios que hubo pues fueron buenos, muy apropiados los conceptos, el diplomado probó una articulación entre conceptos teóricos y prácticos, un curso acto dirigido con buena estructura, entonces digamos que algunos comentarios fueron... otros pues sí decir que, por ejemplo, esta persona que los test eran muy sencillos y tenía toda la razón. Y implementar las tareas pues, puede evidenciar que el nivel de exigencia no era el esperado, que los test fueron demasiado sencillos y eso podía generar que los participantes no tuviéramos la necesidad de leer los contenidos sugeridos para probarlos. Y tiene toda la razón. Y pues por eso se cambió toda la base de datos. Por ejemplo, esta persona dijo que es muy útil para las personas que inician, para docentes antiguos, en mi caso no encontré novedades. No entiendo por qué un docente antiguo estaría haciendo esta diplomatura que debió haber hecho hace muchos años. Bueno, otros dicen que fortalece el aprendizaje significativo. Bueno, digamos que aquí fue más o menos. En contenidos de recursos sí nos fue bastante bien, acá, el puntaje fue de 3.9. Solamente a una persona. A ver, aquí en ninguna, aquí todos sí les gustó los recursos. Los contenidos fue 3.9. En promedio, pues básicamente fue 3.9, 3.9, 3.9. Los recursos facilitaron, esa también hay que quitarla, facilitaron el trabajo autónomo y colaborativo. Pues no, facilitaron solamente el trabajo autónomo. Por ejemplo, esta persona yo confío, esta persona es muy, muy, muy exigente. Es como revisar las preguntas, la evaluación y la ortografía, que salió la misma respuesta 2 veces. Claros y concisos, elemento colaborativo se estableció en diferentes espacios para pasarte las cargas. No hubo ninguna actividad de trabajo colaborativo, por favor revisen los cuestionarios, tiene toda la razón, hay que cambiar esta encuesta, porque pues no hay actividad de trabajo colaborativo. Los contenidos del curso están actualizados y permiten contexto y generación de nuevo conocimiento. Parecieron acordes, al igual que los OAS muy concretos y prácticos, excelente material. Bueno, parece que el tema de los recursos sí fue bastante bueno. Bueno, ya aquí la última es que si alguien está interesado en continuar el proceso de formación, pues algunos aquí dijeron el 16% que les gustaría la especialización en educación superior y transformación digital, el 12% en neuropedagogía y aprendizaje autónomo y el 20% en la maestría en educación y el 44% dijo que no. Bueno, ya es la última pregunta. Indique los 3 temas que relevantes en su perfil van a aparecer abordados en otras diplomaturas. Bueno, IA es la que más se repite. Yo creo que todo el mundo usa, mira. IA, pedagogía, gestión de la IA. Es la que más están pidiendo como los estudiantes. Ese sería pues como el ejercicio de mediador, pues hay que sí o sí cambiar la encuesta de satisfacción, ajustarla con lo que es autodirigido, porque no se ajustó. Y pues, bueno, las preguntas de las bases de datos, que ya eso se modificó. Entonces solamente quedaría pendiente ajustar la encuesta de satisfacción. La certificación en competencias inicia el 9 de junio.
También se hizo una revisión, sin embargo no se ajustó como tal, de pronto esperar la otra corte, aunque digamos que la última fase, como es la nueva, que es lo de la IA, no se articula del todo, pero pienso que la certificación tal como está sí cumple con los resultados de aprendizaje. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Hola Tatis, ¿cómo vas? Pues yo creo que una pregunta que me surge es, ¿cuántas personas pidieron ampliar el tiempo de evaluación? Creo que podemos utilizar otro tipo de estrategias para la evaluación, no solamente aumentar el número de preguntas, sino que también se puede llegar a pensar a que existieran fechas, digamos que si estamos en la evaluación del tema de la etapa 2, por ejemplo, existan un cronograma, unas preguntas para un cierto número de días, otra para otros días y otra para otros días. Esto porque pues digamos que yo lo que veo es que copian y pegan y pues realmente no hay periodicidad dentro de las evaluaciones. Si tenemos una evaluación, por ejemplo, para el día 1, todos los que la presenten en el día 1 no les va a repetir las preguntas del número 2. Y así es, pues esto puede generar pues un poco más de evaluación. Y lo otro es que digamos que las preguntas, no sé, digamos una de las cosas que hablaba con John es que para el curso de monitor todo está basado en casos. Entonces digamos que el caso, y dependiendo del caso, pues se evalúa. Eso también podría optimizar un poco la evaluación. Entonces, como son dos observaciones, y en mi caso, por ejemplo, tengo el 14% de estudiantes que pidieron ampliar la evaluación y pues lo cual lo deberíamos de mirar como estrategias para que esto no pasara y que pues ya definitivamente pues eso también sea como regla para nuestras diplomaturas. A mí me parece que hay que analizar la estrategia porque están esperando a que varias participantes resuelvan los cuestionarios y después haciendo una recopilación por medio de papeles de pantalla o copian y pegan en una base de datos que después se la van rotando para responder los cuestionarios de la manera más rápida posible. Entonces, de pronto la estrategia que propone Jorge no sea la más adecuada por eso mismo, porque pues, si no la responde el lunes, el martes, igual las preguntas siempre son aleatorias. Digamos como manera de, digamos, inmediata, de ayudar a un poco a que eso no pase, pues obviamente ampliando la cantidad de preguntas, pues va a dificultar un proceso, pero tarde o temprano lo van a conseguir. Sí. Ahí nos tocaría es mirar de qué manera podemos solicitar alguna evidencia para evaluar que sea autónoma. Hay que también tener en cuenta, pues automática, ¿no? Hay que tener en cuenta también cuáles son los lineamientos que tenemos nosotros para la OA 6 y cuáles son los mismos que están, digamos, definidos para los cursos automatizados. ¿Para qué? Pues para mirar con lo que vamos a proponer nosotros para la siguiente etapa, qué podemos hacer para que se nos complique tanto el tema de la evaluación y que sea realmente significativo, que sea algo que realmente se pueda validar. Esto pues lo digo yo, pues nosotros también terminamos el sábado el proceso de recertificación, pues más o menos la mitad lo presentaron, de esa mitad perdieron como tal vez un 5%, pero hubo algunos reclamos porque ya no les pareció tan fácil de las preguntas que estaban en el cuestionario, cosa que me parecía a mí completamente fuera de lugar. Estaban bravos diciendo que eso no nos explicaba todo, pues yo les decía, mire, es que esto es un proceso de recertificación, se supone que estamos validando las competencias que ustedes adquirieron durante una etapa anterior de la diplomatura. Entonces no tiene sentido que digan que esos contenidos no se vieron y no se entendieron. Entonces, pues, nos toca mirar de qué manera la podemos generar como un ejercicio, sí, que ellos desarrollen realmente y que tienen que aplicarlo de alguna manera. O sea, que no sea solamente copiar y pegar, sino sea que de verdad un ejercicio reflexivo
pero que se pueda automatizar el tema de la evaluación para que no nos vayamos a complicar más de la cuenta. Pues digamos, una de las estrategias que yo planteo es claramente fundamentada en otra universidad donde plantean evaluaciones en determinados días y esas preguntas no se pueden repetir en los otros días. Entonces, creo que esa es una de las estrategias que yo estoy planteando. Y la de los casos de usos es otra que se puede plantear. Claro, cuando uno habla de una evaluación de un solo día, te estamos un poquito fallando con lo del modelo de la universidad, pero pues existirían como 2 o 3 días de evaluación para hacerlo. Esto en medida en que no se tengan que hacerla y no tengan que copiar y que las preguntas no se repitan. Sí, lo del factor aleatorio, pues digamos que sí vale dentro de los mismos participantes en el mismo periodo, pero el rotarlo nos puede permitir como que no copien y peguen, porque pues de estos últimos, los que se arriesgan de primera vez y venga, pues los últimos ya tienen todo el banco de preguntas. Entonces creo que sí es necesario revisar esa estrategia. Bueno, ahí sí Pues ya yo, no sé. ay, Sí. Tatianilla, es que yo lo digo acá por mis compañeros que estaban haciendo, tenía compañeros haciéndolo, decían que muy fácil las preguntas, o sea, es que no teníamos que leer, ahí eran como muy obvias. Esa fue como una de de lo que me decían ellos acá. Entonces, de pronto para revisar ese banco de preguntas. No, el banco de preguntas ya se cambió todo. Ya todas las preguntas de todos Ah, los cuestionarios de esta cohorte ya son nuevas incluso se aumentaron y se aumentó el nivel perfecto, de Tatis. complejidad. Eso, Lo que que sí pasa es que de escuché. todas maneras todas las preguntas y todo es generado con ChatGPT, o sea, ahí sí, no sé, o sea, igual donde se hagan, igual tú las revisas y las encuentras. Pues sí se aumentó la complejidad un poquito, eso después, no sé si Luis Fer las ha mirado, eh, porque ya, pues yo creo que Luis Fer las estaba subiendo desde la semana pasada. Sí, pues yo mira, están un poquito más de reflexión, o sea, no son tan inmediatas y tan obvias, porque eso es lo que comentaba nuestro estudiante estrella, que eso era, por deducción se podían sacar. Entonces, si las vi, sí están mucho, sí, tienen un componente reflexivo más interesante. Ya terminé de actualizarlo, ya lo pasé para proceso de evaluación. Entonces, esperemos a ver si nos lo acreditan de una vez, pero sí las vi. O sea, se aumentó bastante la cantidad y sí ponen un poquito más de ejercicio reflexivo. Pues yo en eso, ¿qué pienso? Pues igual como lo dice Jorgito, sí o sí, eh, el primero que la haga, pues digamos que tendrá un nivel de complejidad o esto, pero después no. Es decir, eso finalmente la IA lo va a hacer, lo meten y ya. O se pasan las fotos y listo. Entonces sí, muy bien lo que Tatis hizo, que pues fue organizar un poco más el nivel de complejidad y demás de todas los cuestionarios, pero creo que eso no se va a resolver con eso. ¿Mm? Porque pues ese nivel de aprobación que uno puede verlo muy positivo, pues lo vamos a contrastar ahorita con la certificación en competencias, es donde se va a contrastar si es que sí aprendieron también que son capaces de hacer este proceso y pasarlo, o en realidad es algo como engañoso porque responder evaluaciones es de una forma u otra más sencillo que hacer productos, ¿sí? Pero entonces, pues con Tatis hablábamos del proceso de certificación de competencias como para organizarlo entre todos, para que sea una cosa, pues entre los cuatro que estamos en el ejercicio. Por supuesto, las ideas de Irina, de Mari y de John, pues serán muy importantes, pero, pero poder realizar ese proceso de certificación donde aparezca, por supuesto, en pantalla, seguramente va a ser la videoclase o la videotutoría o bueno, como lo llamemos, pero pues estructurado más frente a los contenidos que ahorita vieron en esta cohorte, porque recordemos que también hubo cambios en los contenidos, entonces se habló de modelo híbrido, ¿sí? O del aprendizaje híbrido,
digamos que como que todas las unidades que teníamos antes se transformaron en esas fases también dentro de sus contenidos y demás. Entonces es importante como saber cómo vamos a hacer esa certificación para que no tengamos la interferencia de que es que eso no lo vimos, entonces como me lo preguntan, o también que sea tan sencilla, pues que todos terminen aprobando, porque pues eso es muy sospechoso, siempre será muy sospechoso en aquellos cursos donde toda la gente pierde o cuando toda la gente gana, ¿sí? Más en algo que es pues tan sustancial como y media hora en agua. Yo no le cambiaría en este momento la certificación. Uno, porque ya está súper encima. Dos, pues siendo una revisión, digamos que los resultados de aprendizaje sí concuerdan. O sea, lo único que de pronto es el de la IA, pero pues ahí algo se puede decir frente a eso. Pero ahorita no la cambiaría. Yo esperaría como a ver cómo se comporta en esta y de pronto para la siguiente. Pero ahorita creo que no. O esa es mi opinión, no sé lo que otros digan. Yo creo que aquí hay una cosa que podemos jugar. Lo primero es que, claro, verlo como los cursos expertos o este tipo de plataformas donde pues la primera parte es teórica, es háganle ustedes más o menos, pero el proceso de certificación darle realmente el peso. Y está válido, ¿no? Pues si lo planeamos así me parece divertido. Incluso ahí no tendríamos que tanto lo del banco de preguntas, sino pues ellos deben de ser conscientes de lo que están estudiando, porque pues el proceso de certificación es el que realmente les va a dar el proceso de evaluación de lo que ellos aprendieron. Eso me parece interesante verlo desde otro punto de vista. Por otro lado, en cuanto a las evaluaciones y otro tipo de cosas, volviendo a las estrategias que podamos evaluar, y esto suena muy conductista, y es solamente habilitar las pruebas que se puedan presentar dentro de los establecimientos de la UNAD. También puede ser otra estrategia. Pero digamos que en esa segunda que propone sería muy difícil, Jorgito, porque se supone que todos estudiamos, por ejemplo, los cursos de inglés o estos cursos que, por ejemplo, vamos a hacer nosotros en formación de formadores, todos nos toca en tiempos distintos a los de la UNAD. Claro, porque es un estudio adicional, no nos dan el tiempo en la universidad para, este es el tiempo, si usted hace formación de formadores tiene una hora a la semana, no. Entonces sería como, pienso yo, como contradictorio. De pronto esa segunda estrategia. Y Porque ya realmente les... comienza a Dale. reñir con la filosofía de la universidad, que es estar en todo tiempo, en todo lugar, pues la disponibilidad para hacer, sí, para cursar pues los eventos académicos que se ofrecen. Ahí lo que yo creo es que nos tenemos que ir pensando cómo vamos a hacer la evaluación, pero yo lo pensaría más enfocándonos para el año siguiente y que cambiamos ya de modelo. ¿Por qué? Porque ese es el último año que se va a hacer y muy seguramente el otro año van a tener que hacerla nuevamente porque es un diseño completamente diferente. Entonces sería como mi perspectiva y centrarme más bien en esa planeación de cómo vamos a hacer para que realmente sea significativo lo que se va A a plantear en las replantear. micro y en todo, sí. Sí, también es cierto. O sea, digamos que de manera así como más general es como dejar lo que está. A mí lo que pasa es que la certificación ya cuando la revisé me parece que dista un poco de lo que ellos trabajaron, de lo que hay en las OVAs y demás, ¿no es cierto? Porque la neuro no se ve con la fuerza en que se vio. Entonces, nosotros nunca trabajamos eso en la certificación. Tampoco trabajamos el tema del modelo híbrido porque eso es nuevo. Entonces, a mí sí me parece riesgoso con algunos estudiantes de que ellos digan, no, pero cuando hicieron tanto énfasis en los 3 tipos de aprendizaje, que es lo que ustedes están preguntando acá. Y tendrían toda la razón, porque eso se toca, pero eso no es el fundamento, es que antes eso era fundamental. Ya es una parte, pero no es lo fundamental. Pero pues corremos el riesgo. Si decidimos acá todos como equipo de que esa certificación se quede como está, pues corremos el riesgo todos. Yo creo que eso lo podemos proyectar. O sea, digamos que, claro, nosotros estamos hablando ya del PFF 5.0
Y este sistema de evaluaciones va a servir para las certificaciones, ¿no? ¿Por qué no ensayarlo? Yo estaría de acuerdo en ensayarlo, a ver cómo nos va. ¿Qué tal pase allí, cómo nos va o qué características tiene? No, y Tengo- toca sustentarlo bien. Yo ya hice la indagación y vi, y sí hay cosas. Lo que pasa es que de pronto de frente, o sea, uno mirándolo de frente, no, pero si hay un análisis, si se aplica la neuropedagogía, se aplica el modelo híbrido, todos Entonces sí es muy se importante aplican. eso en la web, poder explicarlo, que en la web sí quede claro, de que acuerdan que vieron estos temas, entonces esto es lo que van a trabajar allí por tal cosa y tal otra, porque en realidad la guía que nosotros utilizamos es de los 3 tipos de aprendizaje. Hagan una actividad de aprendizaje significativo, otra colaborativo y la de evaluación, ¿sí? Entonces eso es, digamos, Es ya que como igual, que... por ejemplo, todo lo de aprendizaje significativo aplica con neuropedagogía, porque Correcto. Entonces, Tatis, neuropedagogía, ahí es donde hay que entrar a explicarlo en la web y dejamos esa misma y miramos cómo, y lo digo para estudiantes mañositos como el que ya sabemos que que al fin pasó. ¿No? Entonces, por eso digo, si se explica con claridad eso en la web, ya, porque quedan enterados de que es que ahí se está integrando todo. Pero sí toca ir pensando para la segunda cohorte cuál va a ser el ajuste, porque allí hay temas que de frente no se tocan. Hola compañeritos. Hola, John, ¿qué más? ¿Cómo vas? No, es una locura esta vaina, en serio. ¿Verdad? Mm, qué pena, es que, estaba escuchando de manera intermitente, sé que ya hicieron ya la revisión y diagnóstico de la diplomatura. Compromisos que han quedado para trabajar. No, pues digamos que Tatis presentó como el análisis de lo que pasaba, dijimos como lo que creemos frente a eso. Pues digamos que hay cifras, ¿sí? Sí. Que no dejan entrever tampoco, pues como todo, la encuesta de satisfacción desafortunadamente como no la cambiamos, dejamos la misma, pues digamos que sí me dio unas cosas que necesitamos, pero otras pues que obvio que no, Que no porque ahí ya no aplican. hay acompañamiento ni ese tipo de cosas. El comentario, por ejemplo, que hace Mari me parece bien, es que listo, que las preguntas eran muy fáciles, que no había ni que estudiarlo, lo mismo que el estudiante Canzón de Luisfer, y seguramente muchos lo pensaron así. ¿Sí? Entonces es también como, y pues ese banco ya se replanteó también todo el banco de preguntas. Yo lo que creo entonces es que hay que sacar eso, ya como dices tú, como en un informe, o sea, que eso quede en un informe organizado, pues, con todas esas cifras que sacó Tatis ahora y ahí, para poder hacer un análisis a eso, porque sí hay que analizarlo. Porque imagínate, el nivel de aprobación fue el 98%, muy alto, eso no se veía ni mediador en el normal, digámoslo así. Entonces también es sospechoso. Y el nivel de creo que el 4.9 fue Tati, sí, 4.9, imagínate la nota. O sea, como la media, entonces es muy alta también, ¿sí? Y eso habrá que saberlo, pues, como contrastar y explicar. Pero sí hay que hacer, obvio que eso hay que hacerle un análisis. Eso no se puede quedar simplemente pues, en las cifras, sino que como dentro de este proceso igual sé que pues es necesario ver la certificación en competencias también, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos ya hablando de la certificación, porque pues yo le decía a Tatis que era importante ajustarla porque la certificación no tiene de frente elementos como el modelo híbrido, bueno, como el aprendizaje híbrido, como la neuro, ¿sí? Esos elementos que se le metieron de frente en las fases. Sin embargo, Tatis dice que no, pues que cuando ya lo explique en la web, entonces dice, bueno, el aprendizaje significativo, se ve la neuro, no sé qué, yo por eso lo digo, si se resuelve así, mi votación es cambiarla. El mío, mi voto, es cambiarla, ajustarla, porque creo que debe estar de frente a los contenidos que vieron, ¿sí? Y a los temas centrales de cada una de las fases. Tatis dice que no, que igual se puede seguir con la que está y mirar a ver cómo nos va. ¿Sí? Esa evaluaba de frente a aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo y evaluación. ¿Sí? Que tú te acuerdas que era la videotutoría. Y no por quitar la videotutoría, porque eso me parece el instrumento para verlos, para mirar cómo, ¿sí?
pero creo que hay elementos que sí deberían marcarse de frente. Pero pues nos toca pensarlo entre los cuatro, con las ideas también de Irina, tuyas y de Mari, pero pues entre nosotros cuatro que somos los docentes de esa diplomatura, pero sí ajustarla. Tati dice que no, que esta se puede dejar y que ella más bien lo explica en la web. Y Luis Feri y Jorge creo que están de acuerdo con eso, entonces ese era como el ejercicio que se estaba haciendo. Ok, perfecto. Tengo entendido, Tatis, que el aula ya está lista, ¿cierto? Eso las haciendo Luis Fer. Quiero aclarar una cosa y es que el año pasado, haciendo una comparación con las cohortes del año pasado, la aprobación fue del 90 y el 91%. O sea, entonces digamos que la aprobación en mediador nunca ha sido tan baja, o sea, nunca ha sido menos del 80%, el 85%, siempre ha sido. Y pues obviamente un curso autodirigido, pues me parece Sí, que es es para menos eso, para ganarlo todos. y casi todo el mundo gana. Entonces, o sea, la verdad es que no me parece, o sea, como aumentarle como la tiza a eso, teniendo en cuenta que ya esto lo vamos a cambiar, o sea, ya esto va a ser, o sea, entonces creo que no. Simplemente hacer los ajustes que acabamos de decir y ya, o sea, no le vería como mayor tema a eso. ¿Qué dices? Okay. Perfecto, listo, ok. Ya el aula quedó lista, ya se envió para evaluación. Estamos Sí. esperando si ya nos la dejan lista en la... Creo que ahí me toca es evaluártela, porque Sí, como yo le decía a la gestora que el aula era que haber quedado por certificación, la dejaron por acreditación. Entonces me decía ella, no, simplemente actualiza lo que tengas que actualizar, debe entrar el docente a evaluar y ya termina de hacer ya como el pasa. proceso final. Entonces eso Listo. yo lo hago ahorita al mediodía, para que no te preocupes. Listo. Entonces Para ya ese quedó tema actualizado lo que faltaba, lo que te comentaba de la ayuda de Miguel, ya quedó el viernes, la actualicé y Tati se actualizó también todos los cuestionarios, también quedaron actualizados, también ya quedó todo listo, faltaría entonces la revisión que tú comentas y ya quedaría listo. Perfecto, listo. O sea que por ese lado ya prácticamente está adelantado ese tema. Bueno, entonces, ya revisando el tema de la agenda, ya se abordó lo del análisis situacional de la diplomatura, pues con todos los análisis y las propuestas que ustedes, gracias, adelantaron y revisaron. A mí me parece muy importante, yo no sé si tú, John, tienes acceso al aula, supongo que sí, sino que Tatis te pase esas gráficas que ella nos mostró ahorita acá, porque eso pues se descarga, se ponen en un Word, en un Excel, en lo que sea, para que tú las tengas de respaldo, porque a ti es el que te pregunta. A ti es el que te va a Sí, para preguntar poder armar ese Visay, a ti informe. es Biase, a ti es el que te va a preguntar SEDU, Decana, entonces que tú tengas eso. Sí, yo creo que todavía tengo acceso. Y si no, Eso pues porque los tiene ahí, te los puede enviar en un correíto y ya. sí, para poder organizarlo, para tener como el soporte. Eso. Igual, o sea, yo que le decía hace un ratico, bueno, tempranito a Tatis, era que, pues independientemente de que la diplomatura estuviese en esa modalidad autodirigida, el tema del uso de los recursos educativos que se diseñaron para ella, pues uno esperaría que la gente lo utilizara. Porque eso conectaría con lo que se va a hacer ahorita en la certificación en competencias. Porque, a ver, o sea, si el recurso educativo lo utilizaron, lo consultaron y les dio como esa información adicional que tanto se buscaba, que después van a decir que en la competencia, no, es que como nunca dijeron nada, como nunca se dijo, no, es que de paso estaban unos recursos y estaban dispuestos unos contenidos que usted como docente en formación y por su ejercicio de autorregulación debió utilizar, debió consultar. Entonces, para mí también me sirve y De si ya hecho, estoy sí está, y de hecho sí está revisado, porque yo me tomé el trabajo de revisar recurso por recurso y ahí están, por ejemplo, donde se trabajan las plataformas, donde trabajan los recursos de a eso es lo que yo voy. donde se trabajan las actividades evaluativas, está en varios recursos y yo incluso lo dejé en una diapositiva donde dice como qué recursos está, qué cosas. Sí, Tati nos mostró ahí bien eso. Exacto, porque si así como tuvimos estudiantes canzoncitos en la diplomatura de la competencia, ahí voy a agregar unos 10 más, ¿sí?
porque ya voy a reportar la data para que Registra y Control nos colabore con la matrícula interna. Y ustedes saben que hay docentes que pues algunos pues tuvieron algunos comentarios por la modalidad de la diplomatura, pero que los recursos que tiene la diplomatura sí están dando respuesta a eso que se va ahorita a definir dentro de la competencia como tal. Entonces, yo creo que con ese informe que se va a hacer, pues obviamente se estaría sacando usabilidad, tiempo de uso de los recursos, todo lo que la misma métrica arroja el Moodle, porque ustedes saben que yo siempre le digo al Moodle que el Moodle es un chismoso, porque él le dice a uno exactamente todo el historial de lo que hace una persona cuando ingresa, cuando sale, qué responde, y qué tanto dura dentro del aula como tal, y también los tiempos en que una persona también se demora haciendo un quiz o una actividad evaluativa como tal. Entonces, todo eso también debe estarse integrando dentro de ese informe, pues que yo le llamaba así, de un informe de análisis situacional, porque es efectivamente mirar toda la reflexión académica y curricular que eso conllevó ese importante diseño como tal de la diplomatura. ¿Listos, compañeros? ¿Algo más en este punto? Y discúlpame por la ausencia, pero ustedes entenderán las dinámicas de esas convocatorias raras. No, nada, por mí en este punto nada más. Listo. No sé, alcancé a ver que ahorita prendió y apagó la cámara. No hay ninguna. ¿No? Ok, listo. Pregunta adicional. Los insumos que ajustaron y actualizaron de la actividad de gestor, esos ya quedaron cargados en el aula, ¿sí? En el momento que Irina me envió el correo electrónico al correo del programa, se subió el anexo y se subió la guía. No sé si pudieron verificar esa novedad allí. O para que Falta los es tengan. la rúbrica, ingeniero, que ¿Falta hoy la se rúbrica? hizo una, sí, falta la Ok. rúbrica. Entonces, pero ya tienes el documento ajustado al final, para que me lo No, no, puedas pasar, señor. por favor. Entonces, tan No, pronto lo tengas. estoy Ok. terminando. Listo, entonces trata de entregarme porfa ese insumo hoy en la tarde para cargarlo hoy en la tarde en el aula, ¿sí? Para que no nos quede como esos monitoreos de rastreo que nos quedan allí cuando uno hace actualizaciones posteriores a un proceso de acreditación o certificación. ¿Listo? Entonces, entre menos accesos yo tenga a modificar cosas, mejor, ¿vale? Porque eso puede Listo. quedar reportado en un informe de auditoría. Sí, Entonces, hay que tener señor. mucho cuidado con eso. Listo, compañero. Entonces, siendo así, entonces tendríamos... Ay, madre, son las 11:48. Bueno, entonces... Dios santo, el tiempo pasa volando. Tendríamos los puntos pendientes. Punto 3, lo que es la reconfiguración del PFF. Habíamos colocado allí rutas de formación. El 4, que es la calificación PFF como tal. Y están los eventos de investigación, que es el coloquio y el evento que se va a realizar también en octubre en la ciudad de San Juan de Paz. Compañeros, quiero hacerles una propuesta. Porque pues yo sé que ya son las 11:50. Sí. ¿Ustedes pueden en la tarde? ¿Están todos ocupaditos en la tarde o ya tienen compromisos en la tarde? Yo puedo. Tú Yo puedes. también podría, yo creo que es mejor terminar todos los puntos de formación de formadores porque hay mucha cosita también como suelta de otros temas, entonces es mejor. Sí, yo Entonces, también. perfecto. Entonces les hago la propuesta que más bien retomemos a las 2 de la tarde y terminamos de cubrir los temas que están pendientes de la reunión. ¿Les parece? Perfecto, Ok. sí, por mí está bien. Listo. Entonces, ahorita, para que porfa, vamos a utilizar el mismo enlace, tú haces un reagendamiento para la tarde a partir de las 2, ¿vale? Inge, yo me disculpo, es que tenemos, Pero que despliegue Mari, estratégico y ya estamos la otra semana. pero Tenaz entonces, eso. pues Oh, Mari, Mari, la Mari, pequeñez. ya comentaste lo tuyo, Mari. No, yo no hablo con los compañeritos Nos van a contar. bonitos. Pues yo creo que aprovechemos estos minuticos, Mari. Yo creo que es el momento propicio para hacerlo, siempre y cuando tú estés de acuerdo. Claro que sí. ¿Sí? Pues yo quería, Pero yo bueno, quiero, por favor, que revisemos un momentico las cámaras, porque yo considero que este momento es un momento importante, un momento especial para el equipo. ¿Continuamos con la grabación? No, deja de grabar, por favor, deja de grabar.